Estamos en un momento histórico donde la tecnología está cambiando profundamente la forma de hacer política. Casos revelados por Wikileaks o Edward Snowden alarman sobre la vigilancia masiva tanto corporativa como estatal. Sin embargo, al mismo tiempo, la apropiación de la tecnología por parte de colectivos, hackers ciudadanos y activistas facilita el surgimiento de nuevos movimientos tecnopolíticos que están poniendo en crisis las viejas lógicas de intercambio, territorio y construcción política. Es desde estos sectores donde emerge una activa resistencia de los derechos de las personas dentro de la red. Fabricio Scrolini es uruguayo, investigador a cargo en Iniciativa Latinoamericana para los Datos Abiertos, una red de organizaciones que busca impulsar los mecanismos y usos de los datos abiertos en la región. Además, trabaja en Data Uruguay, desarrollando tecnología cívica para fortalecer comunidades y el activismo social. Una sociedad más justa no puede prescindir de la participación de personas informadas, y para ello colabora desde los datos abiertos, la transparencia y las tecnologías cívicas. Fabricio Scrolini, Data Uruguay. Largo camino, Fabricio. Hemos llegado. Hemos llegado. La idea de gobierno abierto se ha vuelto hasta simpática. Vos decís a veces que es hasta políticamente correcta. ¿Qué es el gobierno abierto? El gobierno abierto es una nueva forma de entender la política, la gestión y la manera en el fondo en que el Estado y la sociedad se relacionan. La idea de gobierno abierto basada en la transparencia, la colaboración, la participación y la rendición de cuentas es la forma en que encontramos de dar una respuesta a tiempos complicados. ¿Hay tipos de gobierno abierto? En realidad, a la fecha lo que tenemos es una evolución inicial del gobierno abierto. Es por el momento una idea con algunas prácticas promisorias, pero no es genuinamente a la fecha un paradigma establecido. Seguimos viendo que por más que tengamos herramientas tales como las leyes de acceso a la información, algunas políticas de datos abiertos, algunos espacios de participación, en esta región en particular existen claroscuros. Entonces, es una idea que comienza a permear por la necesidad de encontrar nuevas formas de relacionamiento, pero no creo que hoy tengamos tipos de gobierno abierto en su puridad. Quedémonos con el tema de la participación. ¿Cómo juega la participación en la idea de gobierno abierto? Si no hay participación, ¿no hay gobierno abierto? Un gobierno abierto puede ser muy transparente, pero si no habilita espacios de diálogo con la ciudadanía, que va desde espacios pequeños en los barrios hasta consultas sobre políticas nacionales, si el poder sigue concentrado en unos pocos, no se trata entonces de un gobierno abierto. A mayor distribución del poder, mayor apertura del gobierno. Se refuerza la representación. Exactamente, porque en la medida que el poder es distribuido, y en la medida que la gente también, o en la medida que la ciudadanía también toma mayor responsabilidad y mayor involucramiento en sus actos, de alguna forma estos representantes se tornan más legítimos. Lo que pasa es que estos representantes también deben conectar mucho más con esta ciudadanía. Y hay mucho de simulación, ¿no? Se ha vuelto la participación un caballito de batalla que queda bien y a todos les parece genial la participación, pero mucha farsa. ¿Qué consejo le darías a un ciudadano para detectar la farsa cuando lo convocan a participar? Para genuinamente co-crear, tenemos que generar espacios donde ese input ciudadano, esa, de alguna manera, contribución, sea honrada y respetada. Y eso en algunos casos comienzan a pasar. Dicho eso, del lado del gobierno está esta cuestión de, no sé, esto podría ser una simulación. También del lado de la ciudadanía hay que organizarse mejor. Hay una nueva generación de actores emergiendo que están tomando en sus manos o bien la entrega de servicios o bien la creación de nuevos servicios en colaboración o en coproducción con el gobierno. Esa nueva interacción gobierno-sociedad necesita nuevas reglas que tienen que ser muy claras para de alguna manera generar el valor o dar el valor que supuestamente prometen. Ya vamos a ir a las reglas. Ustedes hacen en Data tecnología cívica. ¿Qué es la tecnología cívica? En realidad es una forma de uso de la tecnología y en particular en nuestro caso del software libre y el uso de datos para empoderar a las mayorías, para empoderar
a la ciudadanía. Nuestro trabajo básicamente es la construcción de la tecnología o el uso de la tecnología al servicio, en este caso, del desarrollo de nuestro país, del desarrollo humano de nuestro país, siempre teniendo en cuenta que la información que nosotros liberamos, que ponemos a disposición, tiene que servir para una acción determinada de la comunidad y su mejora. Es una nueva forma de intervenir sobre la relación Estado y sociedad. Y a veces la hacemos desde la sociedad, pero cuando vemos que en el sector público hay aliados y personas que quieren genuinamente construir con nosotros, también construimos con ellos. Tengamos un momento práctico. ¿Cómo se hace buena tecnología cívica? ¿Qué consejos nos puedes dar? La tecnología tiene que ser abierta y tiene que ser potencialmente replicable, o por lo menos contar de una manera transparente cómo es que funciona. ¿Qué es replicable? Que cualquier persona en cualquier otro lugar del mundo pueda saber lo que yo hice. Que esta infraestructura que estoy creando tiene que ser de alguna manera visible a todos. ¿Por qué? Porque cada vez que proceso datos, cada vez que tomo datos, cada vez que hago algo con ellos, en el fondo estoy también contando una historia. Es un statement político, de alguna manera, la forma en la cual utilizo los datos. Como mi misión básicamente es construir de alguna manera el mejor beneficio para esta comunidad. Esas reglas y ese statement, esa declaración tiene que ser transparente. De ahí la importancia de cómo se construye. Creo que eso es como súper importante entender que la tecnología no opera en un vacío, opera en un contexto que es social y político y que uno debe siempre tener claro, presente el objetivo de política pública, si se quiere, que persigue cuando la construye. A vos te encanta citar a Artigas que dice algo así como todo bien con las lindas palabras, pero muéstrenme los contratos. ¿Cómo se regulan estas prácticas? ¿Cómo se le puede dar un correlato legal? Estamos bajo la veleidad de los hombres, lo que faltan son las seguridades del contrato. Entonces, de alguna manera, estos contratos en el fondo son nuevas manifestaciones, nuevas formas en las cuales el sector público tiene que encontrar para relacionarse con estos actores. Lo que creo que es importante que aparezcan en estos contratos son una claridad en cuanto al objetivo que se persigue. Creo que es importante que ambos actores puedan aportar recursos a este proceso. Y creo que estos contratos en el fondo también deben ser muy, muy transparentes, sobre todo si involucran recursos públicos. Imaginemos dos trincheras. De un lado están los tecnoutopistas que dicen que la tecnología soluciona todo. De un lado están los vigilantistas, no sé cómo llamarlo, que piensan que estamos siendo controlados por la tecnología. ¿Dónde te parás vos? ¿La tecnología es esclavizante o emancipadora? En la medida que la tecnología nos ayude a proteger los derechos que ya tenemos, en la medida que la tecnología nos ayude a resolver problemas que ya tenemos, nos libera. En la medida que la tecnología contribuye a establecer sistemas de vigilancia y explotación de mis datos personales o explotación de los datos colectivos, nos oprime. Entonces, yo me paro en realidad pragmáticamente en un lugar donde en tanto la tecnología expanda derechos, en tanto la tecnología proteja derechos, en tanto la tecnología habilite nuevas formas de colaboración, eso es algo positivo. Venga del sector público, venga del sector privado, venga de este nuevo grupo emergente de sociedad civil. En tanto la tecnología de alguna manera cercene estos derechos o explote los datos de las personas, bueno, creo que eso es un fenómeno complicado. Y creo que a veces cuando uno se para desde la tecnoutopía, puede olvidar esta segunda instancia. O sea, es muy, muy fácil avanzar hacia un futuro en el cual vas perdiendo buena parte de tus derechos porque es muy práctico todo y está lindo y el diseño es precioso. Gracias, vos. De nada.